Esta mañana yo quisiera en los próximos minutos, y si nos está viendo en redes sociales, es un honor y un privilegio que tome el tiempo para recibir el mensaje, recordándole que nos reunimos aquí en el Hotel Barceló de la ciudad de San Salvador los días domingos a las 7:30, 9 y 11 de la mañana. Si requiere ustedes acá Biblias en físico, con mucho gusto los servidores en este momento se las pueden entregar. Fíjense que el tema de hoy es un tema abierto, digámosle. Tiene que ver directamente con una palabra que yo creo que la hemos ocupado demasiado, que le hemos perdido quizá el sentido claro. Y está en el libro de Hechos, específicamente, si usted me permite, ir en el capítulo número 9, versículo 1. 9:1. La palabra que quiero ocupar como el centro de la enseñanza es la palabra conversión. Conversión es una palabra que creo que la tenemos en el dialecto diario. Sin embargo, quiero a través del ejemplo y de la ilustración y de la lectura bíblica de hoy que podamos saber en nuestra vida si realmente hay un nivel de conversión o en qué estamos fallando para manejar esto. El capítulo 9, versículo 1 parte dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. Padre, háblenos, enséñenos lo que tiene para nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué hace que un hombre como Saulo, la Biblia me describa esa actitud? Dice, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos. Fíjese que Saulo de alguna u otra manera tenía un trasfondo bastante interesante. En primer lugar, criado a los pies de Gamaliel, número uno. Gamaliel era un figurón, era uno de los, dentro de las escuelas judías más tradicionales de la época, era un doctor, con el que había que sentarse a escucharlo. Y no cualquiera decía que había sido educado en el judaísmo a los pies de un maestro como Gamaliel. Otra luz bien interesante de Saulo es que era miembro del Sanedrín. Para ser miembro del Sanedrín era quizá como, quizá la más alta, el mayor privilegio de todo literario quizá es pertenecer a la Real Academia de la Lengua Francesa. En París hay un lugar espectacular, ahí por la zona de los Inválidos, donde disertan los miembros de la escuela de la Academia de Lengua Francesa, y es un trabajo de por vida. O sea, te escogen los mismos miembros cuando alguien muere y hasta que te morís, y tenés todas las prerrogativas, beneficios, etcétera. Y inclusive es el único área en la cultura francesa que no duele pagar impuestos para mantenerlos a ellos. Porque para el francés promedio representa que hay alguien pensando en cuidar el lenguaje y en desarrollar el lenguaje. Entonces, ser miembro del Sanedrín era lo mismo, pero ejemplificado a través de la ley. Y no cualquiera llegaba, en primer lugar. Habían 2 o 3 requisitos para ser miembro del Sanedrín. Uno era estar casado. Pablo, si usted ve más adelante, no aparece esposa. Es más, hay 2 contrapuntos interesantes en la vida de Pablo. En un punto dice, bueno, para que yo le recomiendo que yo tengo el don de continencia, dice, pero para que si se están quemando, mejor cásense. Pero en otro punto dice, bueno, ¿y acaso no me es lícito a mí llevar a una hermana por mujer en mis viajes? ¿Acaso no tengo derecho? Y establece eso en Corintios, y se vuelve hasta una bonita sacudida, porque el apóstol está como sustentando, bueno, o sea, hay derechos. Pero independientemente no sabemos qué pasó con la esposa. Probablemente murió y probablemente es viudo, porque está estableciendo que si fue miembro del Sanedrín tenía que haber estado casado como requisito. El segundo requisito obviamente es tener una alta capacidad de interpretación de la ley y de cuidado de la ley. Son 2 cosas diferentes. Entonces, estoy creando como el perfil de lo que es una conversión. Porque al final, era ciudadano romano, no por compra de la ciudadanía, ¿sí?, o por naturalización, sino por nacimiento.
Inclusive Herodes era un hombre que no era ciudadano romano, se llevaba bien, hacía un lobby político espectacular con el emperador, pero no era ciudadano romano, no tenía el roce para hacerlo. Entonces usted ve en este fariseo de fariseos, en este hombre con este alto nivel de interpretación de la ley, un hombre que tenía claro quién era. Ok, ¿quién era? Si yo te hago esa pregunta a ti, es ¿quién eres? Probablemente todavía estás en el viaje de vida de interpretar quién eres si tienes menos de 40 años. Cuando uno llega a 40, 40 y tantos años, como que uno le comienza a interpretar un poquito más quién soy versus quién quiero ser o quién quiero dejar de ser. Pero sea cual sea su edad, el punto es cómo usted interpreta su vida a nivel social, a nivel religioso, a nivel espiritual, a nivel familiar, y usted tiene unas ideas preconcebidas. Le doy un ejemplo, hay gente que me dice, no, es que a mí me gusta más, estaba viendo una camioneta un día y de repente vi que era manual, no era automática. Yo le dije al dealer, mire, pero esa camioneta, ¿por qué es tan bonita y por qué es manual, no es automática? Ah, me dijo, porque en el interior casi a nadie le gustan las camionetas automáticas porque, ¿cómo se llama? Se establece que el carro bueno es el mecánico. Y en mi mente, ¿cómo así? Si tiene 30 años de existir el otro. Sí, me dice, pero realmente ya hay gente que le gusta hacer el cambio. Es una interpretación. A otros nos gusta la parte automática, ¿verdad? Que tiene, no sé, caja de Aragán. Entonces, pero se interpreta cómo es la vida, cómo criar a los hijos, cómo vivir, qué es un exceso, qué no es un exceso. O sea, si usted, me explico, o sea, es bien necesario que usted se ubique, qué critica, cuál es su límite, cuáles son los factores que usted dice too much, cuáles son todo. Hay quien te dice que bonito el carro, a otros que caro el carro, y otros, puchica, ¿por qué anda en ese carro? Todo eso cuádrelo en la vida de un hombre que se llama Saulo, cuya única razón de ser, porque era correcto, era honrar y respetar la ley. Salud. Y honrar y respetar la ley llevaba al punto donde él tenía que tomar decisiones sobre la ley. Y de repente en ese entorno comienza a pasar algo complicado, comienza a establecerse el cristianismo, o más bien todavía no, sino que había un susodicho llamado Jesús que venía del norte de Galilea que predicaba, pero este era irreverente a la ley que Saulo comprendía. ¿Cómo así? Póngale atención, cuando yo le digo era irreverente es porque de repente usted se encuentra a un Jesús que hacía lo contrario, aunque Saulo y él no se conocieron, pero hacía lo contrario, y este era como, perdón la palabra que ocupe una palabra que pueda ofender a algunos, pues, pero era como no, mejor no la digo, no va a ser que sí se ofenda. Pero Jesús era antisistema, porque de repente ponerle que la ley decía que había que guardar el sábado, ¿ok? ¿Y qué hacían los miembros de la ley? Guardaban el sábado, pero de repente Jesús comía en el día de reposo, ¿me entiendes? Andaba ahí recogiendo espigas, para darle un ejemplo. Jesús de repente hacía lo contrario a lo que se debía hacer, pero era rabino. Un día, de repente en esos procesos, bueno, un día de estos me entrevistaron de un medio de comunicación y me hicieron una pregunta, y Jesús, ¿cómo maneja la intolerancia a la iglesia? Porque es un tema muy de moda. Yo siempre tecniqueo así cuando me hacen preguntas como ¿qué contestaría Jesús o qué dice la Biblia alrededor del tema? Entonces, mi pregunta fue, bueno, la verdad que es una excelente pregunta. Yo hablando bla, 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 mientras se me ocurría algo, pero se me vino algo. Jesús fue tremendamente intolerante con los legalistas y con los religiosos. Con ellos, pero era en misericordia. Le llegaba a decir sepulcros blanqueados. O sea, y eso era tirada para la percepción de Saulo en cuanto a la escuela de Saulo. Pero desde la otra óptica, Jesús era interesantísimo en cuanto al manejo no era alcahuete con el pecado, pero era sumamente interesante cómo se manejaba con el pecador. Les voy a dar 3 ejemplos para que vea cómo el mundo de Saulo todavía está en un proceso. Primero, me acuerdo cuando se encuentra con aquella mujer en el pozo.
De repente la señora, él era rabino, pues. Él era rabino y de repente imagínense que era inconcebible que un rabino tuviera un vínculo con una mujer porque comienza la plática. Pongámosle nombre, no me gustan los rostros sin nombre, no me gustan. Janet, pongámosle, vaya. Entonces, y de repente está la mujer en el pozo que se llama Janet. ¿Y qué comienza? Una buena plática entre Jesús y ella. Y de repente le ofrece agua. Cualquier religioso dice, uy, me voy a contaminar. Es agua o trae pecado y el pecado. Y no puedo, pues, porque los espíritus inmundos de esta mujer se van a pasar conmigo. Pero no, eso agarró el drink y comenzó a platicar. Dame de beber, le dijo. Se le queda viendo la otra, pero tú sos judío. Sí, pero dame, tengo sed. Ok. Y eso, no, comenzamos. Y de repente le dice, mira, pero ¿tenés marido? No, no tengo marido. Claro, bien decís. Porque 5 maridos has tenido y con el que vivís ahorita es nuestro esposo. Se llama Lover. Pero eso a Jesús no lo asustó. Siguió la buena plática, ¿me entiende? O sea, todo esto lo estoy ocupando como un espejo para que usted vea a Pablo, a Saulo. Bueno, y no tuvo otro caso, pues. Y no de repente aparece el caso de la mujer adúltera. De acuerdo a la ley de Saulo, la ley, esa mujer había sido sorprendida en el mismo acto del adulterio. ¿Y qué dice la ley? La ley dice, escrita por Moisés, revelada por Dios, que tenía que morir apedreada. Ahí está, sí, es que ese es mi punto. Y entonces aparece Jesús y de repente ve el montón de gente con piedritas en la mano. Y estoy seguro que si hubiéramos vivido en ese tiempo, nosotros también, hermano, nos hubiera gustado tener un par de piedras en la mano en ese momento. Pero de repente Jesús dice aquí, ¿qué pasa? Es que, pongámosle nombre, la Jennifer, está ahí y ha sido sorprendida. ¿Con quién? Con Steve y tal cosa. ¿Y qué pasa? Dice, no, que este es el momento de hacer cumplir la ley. Y Jesús cumple la ley y se atraviesa. Mira, le dice, pero ¿cómo le vas a tirar piedra? Si yo vivo a 3 cuadras de tu casa, yo sé qué vas a hacer a las 10 de la noche cada 3 días, le dice. ¿A guardar la piedra? Sí, vos te la llevas ahorita. Sí, ahí hemos estado en la tapa, no se llama el lugar este donde golpean gente, en la Chapultepec. Ahí hemos estado, te has hecho el loco porque me has visto, yo me he hecho el loco porque te he visto. Pero, y venía a pedrear por eso. Piedra guardada, piedra guardada. Y de repente, hermano, hay una frase de Jesús que, puchica, de esa frase es para la vida. Mujer, le dice, ¿dónde están los que te acusan? ¿Y qué le contesta a ella? ¿De él, qué le contesta? Se han ido, Señor. Y entonces, ¿y qué le dice Jesús? No, una frase, ni yo te condeno. Pero espéreme, ¿y la ley es mala? No, la ley no era mala. Pero no, yo no te condeno. Y le dice, vete y no peques más. Contrapunto de la ley. Pero le doy otra. Estaban un día compartiendo con los discípulos y todo, y aparece una mujer con un bote de una piedra que se llama alabastro. Alabastro no es una marca de perfume, es una piedra, ¿ok? Que se sella como el mármol y se talla de tal manera donde se colocaban aceites para los viajes largos. Toda la ruta de la seda que iba desde China, llegaba a Constantinopla y después a Venecia, llevaba un mover de aceites, etcétera, de perfumes. Y todo esto, hermano, el alabastro era el lugar donde no se iba el olor o el aroma o la aceitosidad. Entonces aparece esta mujer y hace algo, hermano, impresionante, porque dice que Jesús está comiendo ahí y de repente abre el perfume, que ya no se puede volver a sellar porque se tiene que quebrar. O sea, no es con tapón de rosca, sino que hay que quebrarlo. Y comienza a echarle aceite a Jesús y con el pelo, ella, imaginen la escena, hermano, comienza a limpiarle, está como que impresionante. Trasciende cualquier cosa. Y obviamente la ley primero no establecía el contacto físico de un rabino con una mujer, sobre todo en esa escena. Y me imagino la mirada de todos los fariseos, en esta la cachamos, qué bárbaro, no, si yo sé que teníamos vida, Jesús. Y de repente, hermano, aparecen algunos con un buen argumento.
para aquellos que son defensores del rol social de la iglesia, ¿vea? Porque aquí hay tendencias de todo. Pero el rol social de la iglesia es, hay que trabajar, etcétera. Y le dicen, qué bárbara esa mujer, y vos, increíble, si mira, con ese perfume, si es Givenchy, ese perfume hubieras, ¿cómo se llama? Se le vende y se le da el dinero a los pobres. Es un buen argumento. ¿Y qué hace Jesús? Imagínense, si a los pobres siempre los van a tener con ustedes, le dijo. Seguí, le dijo. Cuando yo le estoy dando estos ejemplos, lo estoy cuadriculando en el lógico y correcto mundo de Saulo. Porque Saulo no era malo. La impresión es que del otro lado es donde estaba la irreverencia. Pero esto fue haciendo que Saulo fuera formando su identidad fuera de Jesús. A tal grado que si usted va a los inicios en la vida de Saulo, vaya por favor al número 754. Esto nos va a mandar unos años antes. Dice, oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Lo que de él me decía de la gloria, los cielos abiertos. Mire, de aquí este versículo es donde sacamos que Jesús está a la diestra del Dios Padre, porque aquí lo dice, la visión, la epifanía que tiene Esteban en un momento complicado. Y dijo, he aquí los cielos abiertos y el Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puestos de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Volvamos a Saulo. Tiene un antecedente de que, donde él en su lógica, él está deteniendo una falsa doctrina. Y él está ubicado. Entonces, aquí es donde, para ubicar en la palabra, ¿cuál es la palabra clave del mensaje? Conversión. Usted no va a poder convertirse a algo si no sabe qué es. Es mentira. Y esto es lo que me preocupa, porque cuando alguien dice, mire, es que yo creo que cambio de religión. ¿Qué? No, hombre. Usted tiene que ser un poquito más que eso. O sea, si alguien me dice, es que el cambio de religión, conversión, no es cierto. O sea, sería demasiado limitado, ¿me entiende? O sea, antes era Saibaba y ahora soy cristiano evangélico. O antes, no. O sea, es chiquito, es demasiado pachito ese lago. Y a mí me gusta que usted navegue en lagos profundos. Y que piense y que se cuestione y que usted tenga sus propias clues alrededor de cosas. Entonces, no es conversión o una oración. Mire, porque la oración más poderosa la decisión más grande que puede hacer el hombre es recibir a Jesucristo como su único y suficiente Salvador personal. Que en serio le digo, quisiera que me sobraran 3,000 pesos mensuales para mandar a hacer un rótulo, pero esas vallas gigantescas que eso valen al mes, y solo hacer un rótulo que diga, la decisión más importante de tu vida es recibir a Jesucristo como tu Salvador personal en tu corazón. Punto. Sin rótulos de iglesia, sin foto del pastor photoshopeado en absoluto, sino que simple y sencillamente el mensaje. Pero ¿cuántas veces vemos que no entendemos que el recibir a Cristo, que es la salvación por fe y la vida eterna, muchas veces no le damos el espacio a la conversión en nosotros? Y eso a mí me inquieta, porque probablemente no hemos definido qué somos y qué queremos ser. Y aquí es donde Dios comienza a tratar con este hombre que en su mente, hoy si vuelva al capítulo número 9, versículo 1, él está en la lógica, el cristianismo está creciendo, Jesús murió, pero dicen que también resucitó, estoy hablando como él, claro que resucitó, y están creciendo, hermano, como salvadoreños en Los Ángeles y en Estados Unidos y en todos lados los cristianos, y hay que aplacar esto. Entonces necesito subir de nivel, y para subir de nivel necesito las cartas de los principales de la sinagoga para ir a Damasco y capturar cristianos. Casi es cacería. El hombre está en lo correcto en su mente. Sin embargo,
Damasco queda de Jerusalén como de aquí a Tapachula, para que tengamos un ejemplo. Y entonces, hermano, él va y aquí pasa lo que yo le llamo conversión. Primero el evento. Dice, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Varias cositas aquí que vienen a mi mente. La primera, no olvidemos que las cosas de Dios siguen siendo sobrenaturales. O sea, usted tiene que saber que vive en el mundo, que tiene los pies en la tierra, pero lo sobrenatural, hermano, es real, existe, y a eso se refieren textos como declarar lo que no es como que fuera, como lo que ates en la tierra será atado en el cielo y lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Ese tipo de textos generan de alguna u otra manera un maravilloso punto de entender que en mi vida humana, para tener una conversión, debo creer en lo sobrenatural. Debo buscar acciones en lo sobrenatural. Porque si no, mi vida espiritual está estancada. Porque mi vida espiritual depende realmente de mi lógica. Y hermano, aquí con mucho respeto a las personas que son un poquito más pragmáticas, yo celebro que 2 más 2 sean 4, celebro que usted sea ingeniero y eso le haga no tener el buen manejo de las relaciones sociales, porque un ingeniero es lógico totalmente, pero tenés que saber de que en las cosas de Dios muchas veces 2 más 3 es 9. No, pero eso es ilógico, pastor. No, porque hermano, cuando la Biblia dice compraréis sin dinero, vaya, ese es un argumento. ¿Qué quiere decir comprar sin dinero? Si yo voy al Walmart y digo, mire, hágame un favor, véndame esto y esto y esto y esto. ¿Cómo? Mire, hay una costilla, hermano, ahí en las despensas de Don Juan, espectacular. Ya en el comedor. Pero tengo que pagarla, pues. Entonces, de repente, compraré sin dinero. Es tener la acción de creerle a Dios que voy a comprar, aunque no tenga el valor de eso, lo puedo tener. Y eso es de cosas materiales, añadiduras. Ahora en lo espiritual, comerán cosas mortíferas y no les harán daño, dice. Pondréis su mano sobre los enfermos y ¿qué dice? Y sanarán. De la nada, Él hace todo. Entonces, cuando yo le hablo de conversión, lo primero que aparece aquí es algo sobrenatural. Y lo sobrenatural no se procesa, se acepta. No, pero pastor, usted habla de que tenemos que ser gente que piensa, gente que interpreta. Sí, pero date el lujo de aceptar las cosas muchas veces y deja que Dios haga. Punto número 1, le quiebra lo natural, porque oye la voz y fíjese que la palabra es interesante, porque nosotros tenemos la bendición de que alguien nos ama tanto que nos ha traído a la iglesia. Siempre lo he dicho. Llevar un invitado al cine es lo más fácil. Llevar un invitado a una discoteca, no, hombre, si eso es lo más choteado que hay. Llevarlo a comer, ¿quién no te va a aceptar una invitación a comer? Decime. Pero traer a alguien a la iglesia, ¿sabes qué significa que alguien te traiga a la iglesia? Que alguien te traiga a la iglesia significa que antepuso sus defectos y ser criticado por vos, porque sabiéndole probablemente mañas o cosas que no están bien, se atreve a traerte a la iglesia. ¿Sabes para qué? Para decirte que hay un Cristo que te ama y que necesita en ti también habitar como habita en esta persona. ¿Está aquí, iglesia? Ok, entonces, eso es poderoso, pero tenemos a alguien. O sea, y tenés que avanzar. O sea, si alguien te ha traído 1, 2, 3, 4, 5, 6 veces, ya tenés que venir solo. O sea, no es porque, ya no me llamó, ya no llego. No, te encaminó, pero tenés que permanecer, tenés que creer, tenés que hacer. Pero luego, hay una cosa que a mí me encanta, porque todo es amor. Sin embargo, aquí hay una frase de oro, porque Jesús no le salió con peace and love a Saulo. ¿Qué le dice? Léalo en voz alta, en el 4, regrese, gracias. Le dice en el versículo 4,
Está aquí. Y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Hermano, esto es intenso. Porque no es una, ven y te amo, ven a Él que te ama, tu buen Salvador. No, es una palabra de confrontación. La primera, esto es para que cualquiera no vuelva a entrar a una iglesia. Si el primer día que vino alguien lo insultó, le rayaron el carro, le saludaron mal, se le cayó el niño a quien se lo cuidaba y se lo dejó con un gran chirolón ahí arriba, etcétera. Nombre aquí renuncio, ¿qué es eso? Pero la palabra Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Es un punch. Y me encanta la actitud de Saulo, porque cuando dice en el versículo siguiente, después de la confrontación, ¿quién eres, Señor? Ya sabía, porque en el original la palabra Señor está en el griego, establecida en el mismo término con el que se menciona al Dios Todopoderoso. Pero ¿quién eres, Señor? Esto es muy interesante. ¿Quién eres, Señor? ¿Quién eres, Señor? Y le dice: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo soy Jesús. ¿Y Jesús no es amor? No, yo soy Jesús al que vos persigues. Qué poderoso que lo confrontó de esa manera. Pero ¿sabe qué es lo más grande? Que después que lo confrontó, Pablo lo entendió, Saulo lo entendió. Y aquí es donde este es el timing que muchos perdemos. Pero lo perdemos demasiado. ¿Por qué? Porque, hermano, hay veces nuestras bendiciones están retenidas por tonteras. Por tonteras. ¿Cómo así? Quizá un tonto vicio. Un tonto vicio. Lo voy a decir por tercera, un tonto vicio. Por cuarta, un tonto vicio. Lo voy a decir una quinta. Por un tonto vicio, hermano, donde todavía estás viendo las bendiciones pero no las recibimos. ¿Por qué? Porque Dios quiere que hagamos algo tan sencillo como quebrar algo, como romper algo, y no, ahí estamos. ¿Qué quieres que haga? Punto. O sea, sin tanta vuelta. Hermano, hay veces en cuestión de relaciones, de vínculos, no sé, si te has peleado con alguien hace 3, 4 años y todavía está uno sudando. No, mire, la vida es bien corta para vivir peleado. La vida es bien corta para vivir infeliz. La vida, no, mire, si se insultó y se agarró con alguien hace 4 años, mándele flores, hermano. Y mira, aunque aquel tiempo fue difícil, guardo el mejor recuerdo a menos que sea exnovia, porque un marido debe enojar. Pero, o sea, sí, vea, con la canción de Timbiriche, olvídelo. Pero a lo que me refiero es, no le dio mucha larga. Ahí está: ¿de quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Ve el versículo siguiente, repito. Y él, temblando y temeroso, dijo: Señor, me encanta la gente entendida. No hay nada peor que alguien que se hace el que usted sabe. Gente entendida, sin tanto rollo. Mire, aquí en la iglesia, y esto es bien interesante, porque Saulo era un hombre de toma de decisiones. Hay veces yo observo, usted no sabe, hay veces quién está en la puerta dándole la bienvenida. ¿Quién está dándole la bienvenida? ¿Quién está ahí pendiente en el parqueo? Usted no sabe que aquí hay gerentes de empresas que tienen 500 empleados dándole la bienvenida en la puerta, hermano. Y de lunes a viernes entran a su oficina, al parqueo privado, donde está, y se le cuadran 500 empleados. Pero el domingo aquí está con un sobre para que usted pase y no lo voltee ni a ver y lo maltrate, o le pase llevando los pies en el parqueo porque no, cuidado. Es impresionante. ¿Y por qué hay gente que está en gran autoridad un día y está sirviendo a toda la gente que somos ingratos y desplicentes el siguiente día? Porque es entendida. Sabe perfectamente que Dios lo llamó a su servicio y saben que aquí pueden entregarse a dar papelitos aunque los vean mal. Aquí es donde yo veo el poder de Saulo. ¿Qué quieres que yo haga? Sin tanta vuelta, sin tanto rodeo, hermano. Y hay otra cosa bien interesante, porque si usted lee el versículo siguiente, después de que tenía miedo y le pregunta qué quiere, me encanta lo que sigue. Y el Señor le dijo: levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes. Ok, aquí hay otro punto. Normalmente cuando usted tiene un problema, una crisis, el ser humano se refugia y quiere volver a donde se siente seguro.
Digamos si usted tuviera un choque en Guatemala, para darle un ejemplo, y de repente el choque fue culpa suya o fue culpa del otro, ay no, o sea, se le pierde el sabor del viaje. Y entonces usted, no, ya me quiero ir a mi casa. Sí, pero es que eran 9 días la vacación, sí, pero en el segundo choque ya estuvo, ya no quiero. Una vez a mí me agarró una desesperación por un incidente. Estaba como 20 años en Cairo, en Egipto. Y de repente en el segundo, Mena House of Heroes se llamaba el hotel, bien me acuerdo. Y de repente en el ¿cómo se llama? En un incidente, ay no, se me fue la paz del viaje, yo quería agarrar un avión, no había manera, no había relaciones diplomáticas, había perdido el pasaporte, pero yo estaba tan desesperado que no, de regreso, no, y el viaje, y todo, no me importa, ay, que le quede, me voy. Porque el individuo en sus crisis quiere volver a su lugar. Y aquí veo una tercera interesantísima cosa que nos refleja la actitud de conversión, que es el tema. ¿Qué pasa si usted tiene ese incidente y queda ciego? Camino a Damasco, llegando a Damasco, le dice a los que van con usted, llévenme de regreso a Jerusalén, allá conozco al médico don Fofo Fifi, allá conozco a tal gente, allá estoy cómodo, allá me van a atender. Pero la voz de Dios no era regresate a Jerusalén, sino entrar a la ciudad, a la incertidumbre. ¿Cómo? Si acabo de tener una experiencia incierta y me estás diciendo que ciego entre a la ciudad. Sí, eso te estoy diciendo. Porque cuando uno, hermano, entra en las cosas de Dios, voy a ocupar esa palabra, aunque en la perspectiva de Dios no es así, pero tenés que saber que es caminar por los senderos de la incertidumbre, donde no tenés control, donde sabes que el Dios Todopoderoso está ahí. No te vas a caer, pero ahí está. ¿Te está esperando al otro lado? Sí, también. No te va a pasar nada, pero la incertidumbre es aprender a descansar y depender de Dios. Y depender de Dios, hermano, es liberarte. Entonces, por eso veo en Saulo otra actitud que en estos versículos a mí me parece impactante. Porque después que le dice, levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y eso a mí no me dice nada. Yo quiero el mapa, yo quiero el GPS, yo quiero el Waze que me diga exactamente qué debo hacer, cómo hacer. No. Deja que Dios sea Dios para que se glorifique en tu vida. Entonces, hermano, porque mire, ¿sabe algo? Ni aún el mejor cirujano del mundo se puede operar a sí mismo. No, imposible, guarde esa frase. Ni aún el mejor cirujano del mundo puede decir yo voy a operarme, no, necesita de alguien más, como tú y yo necesitamos de Dios. Entonces, la obediencia es clave. Dice, Saulo se levantó de tierra, abriendo los ojos, no veía a nadie, así que llevándole por la mano le metieron en Damasco. Y donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Y ese debe haber ido al Barceló de Damasco, pues tampoco es que estaba en la calle llorando, ¿me entiende? Pero porque era Saulo, o sea, y de repente ahí estaba, pero en agonía. Pero él sabía algo. Dios le dijo, ahí te voy a decir qué es lo que tenés que hacer. 3 días, otros podemos pasar 3 meses, 3 años, no sé. Pero tal vez mi lectura es de aquí no te movas hasta que Dios te hable. Hasta que Dios te hable. Y cuando te hable, seguí. Pero cuando se da esto, dice el versículo 10, Dios obrando por otro lado. ¿Se acuerda lo que acaba de cantar? Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y he visto en visión un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Curioso, porque ni el ungido quería ir. Sí, Señor, mira, es cuadronero. Ha matado cristianos desde hace rato. Estuvo atrás de la conspiración de Esteban. Y me estás mandando, Señor. Sí, le dice. ¿Por qué?
porque es la misma frase que hay para usted. Por eso usted debe renunciar a vivir siendo víctima o víctima o llámele como quiera, dolida, dolido, no. Porque el mismo sentir, hermano, es el que está aquí. Mire, cuando le responde a Ananías, porque decía, Señor, yo no voy a ir si ese maestro fama tiene. No, le dice, mira, este es un versículo trascendental. Y el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. La dinámica, si el hermano del piano está por ahí, porfa. La dinámica de la conversión es algo, por eso le digo, necesito que usted se ubique dónde está, porque si no, no entendemos qué es la palabra conversión. Es la transformación del pensamiento. Y lo que usted es, transformarlo a como Dios lo recibe y lo quiere. Porque entonces no nos hemos recibido a Cristo, somos salvos por fe. Chivo, ahí todos estamos bien. ¿Vamos a una iglesia? Sí. Pero la palabra conversión no significa que esté en uno. O sea, la palabra conversión es, no. La palabra conversión es transformación. Decía mi abuelito, que en paz descanse, la grandeza de un hombre no está en perseguir faldas, sino en dejar pasar las faldas. Wow. Lecturas, ¿verdad? Poderosas. Eso es conversión. Porque si al salir de aquí alguien te dice hola, hello, ahí andas de cariñito con la otra persona de la iglesia. No, eso no es conversión, papá. Conversión es ubicar que tu vida debe glorificar a Dios lo más posible. Y tener bien claro que en esos roles hay cosas que están bien y cosas que no están bien. Y en las que no están bien, al menos estar consciente y pedir ayuda si es necesario. Conversión es la posición de Esteban. Lo de Esteban es terrible, hermano. Si este era diácono de la iglesia y de repente lo están apedreando, y va uno, va otro, y lejos de decir, ya me harté, 4 piedras me tiraste, voy con vos, men. Y no dice, está el cielo abierto, allá está Jesús a la par del Padre, y bla. Eso es conversión. Sí, y todavía se atreve a decir, Señor, perdonalos, Señor, si estos están tan platitos, un pachito, no saben lo que hacen. Eso, y le están apedreando al hombre. ¿Sabe qué les está diciendo? Señor, tenerles tranquilidad, hombre. Si estos todavía son de aquellos que mandan indirectas en Facebook, que bloquean en WhatsApp a sus ¿me entienden? Todavía están en ese nivel Kinder 5. Tenerles misericordia, Señor. Todavía se pelean por chunches. Tenerles misericordia, Señor. Todavía se critican entre ellos. Son chambrosos, Señor. Tenerles misericordia. No han llegado todavía a la liga donde vean tu presencia, donde se hayan convertido de verdad. Votan ministerios, recogen ministerios. Tenerles paciencia. Hoy están en una iglesia si están animados, y mañana no están en ninguna si están desanimados. Tenerles paciencia, Señor. No les tomes en cuenta su pecado, les dice. Y lo siguieron apedreando, hasta que dice, y de repente durmió. Se durmió, pues se murió, descansó. Por eso quería hablarles de conversión, porque creo, hermano, que la conversión es la puerta a todas aquellas cosas en la interpretación de vida que sentimos que la vida nos debe, o nos sentimos insatisfechos. Entonces siempre vivimos decidiendo, siento que nos debe algo la vida. Y seguir a Cristo no es una opción, es una decisión. Es una decisión que es la más importante de tu vida, en serio. Casate con la, no sé quién es ahora la fashion girl de la temporada, pero, no, me casé con la mujer más chula del mundo. Lo siento, ya me casé yo con ella, es la Ana Guadalupe. Pero no, o sea, me casé con el hombre más apuesto del mundo. Es una bonita decisión. Me saqué la loto y $1,000 millones. Chivo, es bonito. Hay cosas alegres, hay cosas buenas, pero nada se va a comparar en tu vida a tu determinación de seguir a Cristo. Seguir a Cristo no tiene contrapunto.
Y por eso le digo, vea de dónde Saulo se convirtió. Porque Saulo, hermano, estaba clarísimo en su posición. Y al estar claro y definido en su posición, la conversión fue dramática. Instrumento me es este. Instrumento me es este. El mensaje que recién escuchas estaría incompleto si no te tomaras unos minutos para recibir a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador personal. Es la decisión más importante que un ser humano puede hacer. Y te invito a que lo hagas en esta hora, diciéndole al Señor: hoy, Señor Jesucristo, te recibo como mi único y suficiente Salvador personal. Te pido vivir en tus planes y tus propósitos. Reconozco la cruz como el lugar donde alcanzo perdón de pecados, salvación y vida eterna. Y te pido vivir conforme a tus planes y tus propósitos. En Jesucristo mi Señor. Amén. Es un tiempo hermoso. Y si quieres conocer más del Señor, te invito a que te acerques a nuestra iglesia. Nos reunimos en el Hotel Barceló de la ciudad de San Salvador los días domingo a las 7:30, 9 y 11 a.m. Sería un honor saludarte personalmente. Reúnete, acércate, conócenos y compartamos juntos lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Que Dios te bendiga.